que va a tratar de las primeras huellas del COVID-19 en el deporte. Quiero, lo primero, agradecer a la Asociación Española de Médicos de Baloncesto, a través de Juanjo García Toledano y Pilar Doñoro, esta oportunidad que nos dan a todos, y para mí personalmente es por el orgullo que he sentido al haberme elegido como moderador, ¿vale? Y como no, dar las gracias a todos los participantes, que yo creo que los conocéis a todos, que son sobradamente conocidos, son gente de reconocido prestigio y que creo que con sus intervenciones nos van a sacar de muchas dudas. La primera que va a intervenir será la doctora Araceli Boraita, que nos va a hablar del COVID y el sistema cardiovascular. Después el doctor Francesc Drobnik, que tiene previsto presentar un trabajo sobre la valoración médica cardiorrespiratoria en el baloncesto profesional en la época del COVID. Y posteriormente, y para entrar en el tema psicológico, y que sorprendentemente está siendo uno de los protagonistas en las afectaciones y en las secuelas que ha dejado en el COVID, tanto en los deportistas como en los pacientes normales, va a estar Toñi Martos Moreno, que es psicóloga y que para mí personalmente ha sido un descubrimiento como gran profesional. De verdad. Pero el COVID-19, ya lo sabéis todos, ha demostrado que tiene una capacidad de destrucción espantosa. De pasar a ser una gripe, a empezar con unas neumonías bilaterales y después nos damos cuenta que afecta al sistema hematológico, que afecta al sistema neurológico, que posiblemente el próximo boom sea el sistema renal y con sus insuficiencias renales fulminantes. Probablemente aquí tendríamos que estar todos los médicos de todas las especialistas, de todas las especialidades médicas juntos, pero bueno, hemos empezado porque no podemos dar para más. Yo quería haber traído un neurólogo también de prestigio, pero que tenía compromisos previos y entonces yo voy a ser un poco el encargado de daros 3 pinceladas sobre las afectaciones neurológicas en el COVID. Yo no soy experto en ello, pero vamos a intentarlo. Después de cada intervención, hemos estado discutiendo cómo hacer para las preguntas. Yo soy partidario de que después de cada intervención hagáis al ponente unas preguntas, 2 o 3 preguntas para no salirnos de tiempo y posteriormente, cuando acabemos, pues si quedan muchas preguntas pendientes, podemos a lo mejor hacer otro turno de preguntas. Yo creo que va a ser lo más consecuente. Yo creo que ya no tenemos más tiempo y hay que empezar rápidamente y empezamos ya por la doctora Araceli, que cuando quieras, Araceli, puedes empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. ¿Me estáis oyendo? No sé si salgo. ¿Salgo yo? Nosotros te estamos oyendo perfectamente. No, pero no se me ve, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. Es un placer, como no, estar aquí compartiendo esta mesa con compañeros tan ilustres y tan buenos amigos que vamos a intentar, bueno, decir nuestras opiniones de lo que es el COVID-19 y el deporte, ¿no? Realmente todos somos unos novatos en este tema. Lo que vamos a decir es lo que todos habíamos podido leer y hemos hecho simplemente pues una apreciación personal cada uno de que cómo vemos el tema, ¿de acuerdo? Yo ya no me entretengo más, sobre todo, igual que Fernando González, yo quiero agradecer a la Asociación Española de Médicos de Baloncesto y en especial a Pilar Doñoro, pues la oportunidad que me da de estar aquí con todos ustedes, pues hablando de la afectación cardiovascular en la enfermedad del COVID-19. Y sin más, me paso a hacer la presentación. ¿La veis ya o no? Sí, sí. A ver si se puede ver. No la puedo ver, a ver, ahora, a ver. Yo y mi Mac tenemos siempre problemas. Ya creo que ya está correcto, ¿no? Sí, Perfecto. está Muy bien. Bueno, lo primero que yo quería señalar es que la enfermedad del COVID-19 es una enfermedad producida, como todos sabéis, por el coronavirus, el SARS-CoV-2, que pertenece al género de los coronavirus y tiene una especial caracterización como el resto de estos coronavirus que os he puesto aquí, donde hay que aprendérselos, que la forma de entrada a la célula de invasión celular
es el receptor de la angiotensina, de la enzima convertidora de la angiotensina 2. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay una serie de vísceras o tejidos en el organismo que tienen muchos receptores del AC2, como puede ser el endotelio de la vena y de la arteria, el músculo liso arterial, el intestino delgado, el epitelio del tracto respiratorio, los macrófagos alveolares, los monocitos, y además otras células como puede ser el riñón o el hígado. De ahí tenemos que van a ser estos órganos los que principalmente van a estar afectados por la enfermedad del COVID-19 o la COVID-19 como se le conoce. De ahí que efectivamente el SARS-CoV-2 ataca fundamentalmente al alveolo pulmonar. De ahí que individuos que tienen una viremia muy alta o bien sencillamente que tienen, por lo que sea, un estado inmunológico alterado, pueden sufrir una neumonía bilateral grave, que es atípica, que debuta rápidamente, como podéis ver en esta imagen de la radiografía, que aparece de estar prácticamente con unos síntomas que pueden ser simplemente fiebre alta, tos, debilidad y malestar general. De repente aparece la disnea, te haces una radiografía, la radiografía sale normal y 24 horas más tarde aparecen esos condensaciones que generalmente son intersticiales, que aparecen en los lóbulos inferiores, tanto el derecho como el izquierdo, y que se ha conocido y que todos conocéis como neumonía bilateral, que además, si no se trata y no se trata esa viremia, puede desarrollarse en pocas horas en un distrés respiratorio del adulto, con todo lo que lleva y que a veces puede conducir a la muerte de esa persona. Pero también sabemos que dentro de ese cuadro de infección aguda grave del COVID tenemos una activación macrocítica que produce excesiva, con una liberación de citoquinas inflamatorias tremendas al torrente circulatorio y que produce algo parecido a lo que al síndrome de activación macrocítica. Por eso se llama o se le ha llamado síndrome de activación macrocítica light. Es decir, que dentro de esa neumonía bilateral aparece este síndrome de activación macrocítica, que diría yo que es la forma más complicada, más grave, que lleva al distrés respiratorio y lleva a los pacientes a necesitar intubación e ir a la UBI. Pero otros pacientes con neumonía, lo que aparece es un síndrome antifosfolípido. Se altera totalmente la coagulación. El dímero D se disparata, aparece la ferritina súper elevada, la coagulación se altera y aparece otros fenómenos que son los fenómenos trombóticos o tromboembólicos, pero sobre todo de trombosis microvascular. Eso puede condicionar que, aparte de esa neumonía bilateral grave, tengamos pacientes que desarrollen ictus, trombosis venosas o tromboembolismo pulmonar que agravan el cuadro de la neumonía bilateral. En esta situación se produce afectación cardíaca en muchos casos, casi en el 22% de los casos, y se produce un cuadro que remeda o simila un síndrome coronario agudo. Muchas veces este síndrome coronario agudo se produce en un contexto de pacientes que ya tienen lesiones arterioscleróticas previas o bien que no tienen corazones aparentemente sanos, sin lesiones arterioscleróticas, pero hay una descarga de catecolaminas tan bestial que produce un síndrome que hemos llamado síndrome de Takotsubo light, es decir, parecido a lo que conocemos el síndrome de Takotsubo, es la imagen que veis ahí abajo en el centro de la imagen de la diapositiva, que es un corazón muy afectado con un síndrome de Takotsubo que parece que hay una disfunción ventricular aguda y que luego en algunos casos pues se recupera igual que en el Takotsubo clásico. Pero además, por acción directa del virus en el miocito, pues se produce miocarditis o afectación coronaria y se dan síndromes de Kawasaki, que también, como no son exactamente iguales a los Kawasaki descritos, llamamos síndromes de Kawasaki light. Como veis, la afectación cardiovascular en esta enfermedad, en los casos graves, no en los casos leves, pues es muy importante. Y que el riesgo de desarrollar o de estas complicaciones se producen
habitualmente a la semana de iniciarse con los síntomas iniciales de la infección por el SARS-CoV-2. Aquí veis cuáles son los mecanismos de daño miocárdico. Como veis, esto es un engranaje en que no solamente hay un solo factor, un solo condicionante. Hay varios que están todos interrelacionando y que todos pueden llevar a una situación pues, crítica. Hay una acción directa del virus sobre el propio cardiomiocito y produce un daño en el propio miocito que puede ser el causante de una miocarditis o una disfunción ventricular. Pero además, como os he comentado antes, hay un estado hiperinflamatorio bestial que se está asociando y que está produciendo toxicidad sobre el miocardio y se asocia a daño microvascular con vasculitis, no solo en los vasos de todo el organismo, sino dentro del propio miocardio y fenómenos de microtrombrosis. Si a esto le añadimos que se puede producir por la insuficiencia respiratoria una hipoxia muy importante, hipotensión y un metabolismo aumentado por una situación catabólica, esto es otro factor coadyuvante para que se produzca una disfunción ventricular y una insuficiencia cardíaca. Y si eres una persona que ya tienes una cardiopatía isquémica, se va a agravar y se puede producir cuadros parecidos a lo que sería un infarto del miocardio o un síndrome coronario agudo, y en pacientes con lesiones que no son muy llamativas, que aún no han dado la cara de que tener una cardiopatía isquémica, en esta situación tan terrible en la que veis una catástrofe ahí de situación, digamos, metabólica, pues se puede producir rotura de la placa. Es decir, que cuando tienes una afectación por el SARS-CoV-2 muy grave o grave, podemos tener una situación de daño cardíaco muy llamativo. Efectivamente, en uno de los primeros trabajos que salieron, ya sabéis que el SARS-CoV-2 salió de la zona de Wuhan, en China. Fijaros, este trabajo son solo 150 pacientes, pero aquí se ve muy clarito que la principal causa de muerte o fallecimiento va a ser el fallo respiratorio. La segunda causa tenemos el fallo respiratorio asociado a daño o fallo cardíaco, y ya tenemos en tercer lugar, pues tenemos el daño miocárdico puro. ¿De qué va a depender? Fijaros, pues va a depender, y por eso os he puesto esta tabla, que va a depender de la cantidad de troponinas, es decir, de la afectación cardíaca que tenga ese paciente, de la alteración de la mioglobina que se produzca, de la cantidad de proteína C que tengamos en ese paciente y de los niveles de artiluquina. Los que tienen, que son los naranjas, los niveles más altos son los que tienen mayor probabilidad de fallecer en el síndrome coronario, perdón, en la afectación cardíaca por un SARS-CoV-2. Bueno, también aquí en esta gráfica, que también es por supuesto chino, de autores chinos, que se publicó en el Lancet, pues veis que los supervivientes son aquellos, que son la línea azul, que mantienen niveles de interleuquina, que es un marcador del síndrome de activación macrocítica que se produce por la afectación grave en el COVID, son los que la mantienen en niveles más bajos, son los que sobreviven, mientras que los que a partir del 13 días, que marca como de que ha sido contagiado, mejor dicho, de que han aparecido los síntomas, o sea, puedes llevar ya 14 o 15 o 16 o 18 días contagiado, aparece y se disparan los niveles de interleuquina, es un signo de mal pronóstico y se asocia a muerte. Y lo mismo ocurre en los niveles de la ferritina. Sabéis que la ferritina es un marcador inflamatorio y pasa lo mismo, que a partir del 13 día son los que sobreviven, empieza a bajar los niveles de ferritina, que se produce, ya sabéis, en el hígado, y sin embargo los que fallecen son los que la tienen elevada. Es decir, vamos a dejar una cosa clara, desde que te contagias hasta que pueden aparecer síntomas graves de que se está produciendo ahí esa activación macrocítica y se está produciendo esa liberación de interleuquinas al torrente circulatorio y puedes entrar en esta situación trágica, pueden pasar entre alrededor de 13 a 16 días.
Por eso es la cuarentena de 2 semanas. La cuarentena de 2 semanas por eso, porque en 2 semanas es cuando realmente, aunque sabemos que la viremia baja muchísimo a partir del 6.º día, eso no deja de que tú tengas una viremia baja, no quiere decir que no puedas tener complicaciones cardiovasculares o respiratorias o neurológicas o renales o tromboembólicas a partir del 6.º día. Fijaros, yo os quiero tranquilizar. Esta es otra gráfica que ya ha sido con muchos pacientes, más de 44.000 pacientes, en la cual veis que realmente, a pesar de tener formas graves de COVID-19, realmente las personas jóvenes, fijaros, que mueren o fallecen muy poco, a pesar de tener formas graves. Es a partir ya de la década de los 50 a 60 donde empieza a aumentar el riesgo de tener una muerte, un fallecimiento, y se dispara a partir de los 60 años, siendo los mayores, las personas más ancianas, aquellos que tienen más riesgo de tener una muerte, un fallecimiento. Por tanto, aunque tengamos jóvenes, no quiere decir que los jóvenes no puedan fallecer, y si son sanos y deportistas no puedan tener una miocarditis y esa en medio de un cuadro arrítmico no fallecer. Lo habitual es que si se sabe, se detecta y se trata, estas personas, la probabilidad de que tengan un fallecimiento es realmente baja. Bueno, os voy a hablar de que la miocarditis, o sea, yo os he puesto antes que puede ser o una miocarditis o una afectación de las coronarias en un síndrome de Kawasaki-Light, o puede haber arritmias, y estas son las 3 principales afectaciones que en personas que incluso han tenido una afectación por el COVID que es leve o muy leve, es decir, que ha pasado casi asintomático o oligosintomático, pueden tener una afectación a posteriori del miocardio. Sabemos que la morbilidad cardíaca está muy elevada en aquellos pacientes hospitalizados por COVID, que ya estamos hablando de pacientes graves o muy graves. Es lo que hasta el día de hoy tenemos datos. No tenemos datos de aquellas personas que han tenido formas leves y que a posteriori han desarrollado una complicación cardiovascular. El 22% de los pacientes hospitalizados pueden presentar troponina elevada y alteraciones tanto electrocardiográficas como ecocardiográficas. La miocarditis, por invasión de los miocitos, simplemente por acción viral estricta del miocito, acción vírica, puede provocar disfunción cardíaca, arritmia y muerte. En la fase aguda, esto es importante, que si tenemos una infección por COVID o por cualquier virus, simplemente, y esto ya se dijo, Cajadajian lo dijo en el año 84, o sea, que no es de ayer, sino ya se dijo hace mucho tiempo, cuando se hace ejercicio con una viriasis, se produce una replicación viral acelerada, mayor inflamación y mayor necrosis celular y, sobre todo, se puede producir un sustrato miocárdico proarrítmico. Esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado con estos deportistas que tienen síntomas de COVID, aunque pueda ser PCR negativo o pueda tener incluso pues un test de anticuerpos negativos. Os cuento un caso porque ya veis, los casos ilustran mucho. Estos son 3 casos que yo he vivido durante este confinamiento en 3 deportistas pacientes míos que yo seguía por otros motivos y que han tenido 3 complicaciones por el COVID-19. Se trata de un futbolista semiprofesional de 26 años que sus padres y su hermano fueron afectados por COVID y fueron sintomáticos. Él estaba totalmente asintomático y como es fisioterapeuta y trabaja con personas mayores, pues se hizo una PCR que resultó negativa y siguió trabajando. 15 días después de esta PCR negativa, presentó malestar general o presión torácica que aumentaba con la carrera, porque fue cuando él había empezado ya estábamos aquí en Madrid, en la fase de que se podía salir a hacer ejercicio los deportistas, él ya había empezado a entrenar y salía a correr todos los días entre 8 y 12 kilómetros. Bien, este día notó que de repente se notaba con opresión la carrera, que tuvo que bajar el ritmo y tuvo
que no pudo completar sus 10 o 12 kilómetros y solamente hizo 6 kilómetros. Llega a su casa, se ducha y antes de dormir, de repente, tiene una parada cardiorrespiratoria. Tuvo la suerte que su hermano se entera, oye el ruido en la habitación, su madre es enfermera, lo reanima y es una muerte súbita de animal. Llega al hospital, la troponina muy elevada, en el eco, que él, como buen deportista y del que yo le he seguido 11 años, desde los 15 años tenía un eco con una contractilidad normal, pues presenta una hipoquinesia de los segmentos basales y medios, tanto en la cara anterior y lateral, y un movimiento anormal del septo, con una FEBI disminuida del 50%. Entonces me llama y digo, no, esto no lo tenía, esto a mí me parece que podemos estar ante una miocarditis. Efectivamente, se le hace bueno, aparte se le hace otra vez de nuevo, se repite la PCR, que sale negativo, los anticuerpos negativos, y se queda sintomático, pero se le hace una cardioresonancia en el cual podéis observar donde están las flechas que hay signos de inflamación en la cara anterior basal y lateral, que ya sugiere que estamos ante una miocarditis, y si en las secuencias de STIR, para ver si hay edema o no hay edema, se comprueba, como veis, en el eje corto, y ahí lo veis, que os he marcado con las flechitas, que se ve que existe edema en los segmentos basales y medios en la cara anterior lateral, muy típico de las afectaciones de las miocarditis. Ante todos los hechos, esto es una miocarditis. El problema que se plantea ¿es una miocarditis por COVID o es una miocarditis por otros virus? Por supuesto, se inició la batería a todas las posibles causas de una miocarditis aguda, que ha salido negativo, y se completó el estudio con los mapas de realce tardío, que nos definen muy bien si hay o no inflamación, y veis aquí que efectivamente el T1 y el T2, tanto en la cara anterior, están alterados, y eso es muy sugestivo de que estamos ante una miocarditis. Y aquí, con el realce tardío, que a lo mejor estáis más acostumbrados a ese término de ver que existe realce tardío, que existe zona ya de inflamación o de fibrosis, pues se observó que volvía a haber en la zona anterior basal un realce tardío pequeño, pero que podría ser una miocarditis. ¿Qué problema tenemos? Que yo aconsejé que se hiciera una biopsia miocárdica para el diagnóstico. Mientras no tengamos una biopsia en la que detectemos que en el propio miocardio había SARS-CoV-2, no podemos decir que esto es por el COVID. Sin embargo, todo nos lleva a pensar que es el COVID, pero este se quedará en el caso probable. Este chico ha sido dado de alta con un desfibrilador subcutáneo por el riesgo de que pueda tener otra muerte súbita. En concreto, el regreso al deporte va a obligar, por supuesto ahora, va a estar parado, normalización de la función ventricular, demostrar que no existe esa inflamación que hemos visto en la resonancia y que no hay arritmias inducibles que puedan favorecer otra parada cardiorrespiratoria. ¿Cuánto tiempo va a ser esto? Pues bueno, lo que las guías dicen y lo que se aconseja habitualmente es que entre 3 y 6 meses hay que restringir el ejercicio, y que la estratificación de riesgo va a depender de cómo se encuentre el ecocardiograma, cómo esté la prueba de esfuerzo, que en este momento no tiene ningún sentido hacerle una prueba de esfuerzo, hay que recuperar. Y luego esperar que no se... No sé, ¿qué ha pasado aquí? Un momento, perdonadme. Bien. Y la monitorización del ritmo para evitar que haya arritmias. En cuanto al síndrome de Kawasaki, os recuerdo brevemente, es una vasculitis que afecta a los vasos de pequeño y mediano calibre, que habitualmente el 20% de la enfermedad de Kawasaki... ¿Sí? ¿Que no puedo hablar? Es que esto es terrible, o sea, suena el teléfono
y esto, yo pensaba que erais algunos de vosotros. Bueno, perdonad. Esto es el directo, el vivo y el directo. Bueno, el 85% son niños de menores de 5 años, los afectados, y el 20% tiene una afectación de las coronarias. Inicialmente cursa con una miocarditis aguda, con insuficiencia cardíaca, con arritmias, con endocarditis o pericarditis, y posteriormente algunos desarrollan aneurismas coronarios que incluso pueden ser gigantes, que pueden cursar a posteriori con trombosis, rotura o infarto. La etiología de la enfermedad de Kawasaki es infecciosa, pero se cree que hay una respuesta inmunitaria anormal. ¿Cómo no? El SARS-CoV-2 produce un cuadro de enfermedad de Kawasaki, pero muy agudo, muchas veces, que se llama shock de Kawasaki. Se han descrito en Italia, Francia, España, Reino Unido, Bélgica, afectación de síndrome de shock de Kawasaki en niños. Son pocos. En España me parece que tenemos solo 29 casos, pero cuando se dan han sido casos muy graves. Producen unos shocks pediátricos y, curiosamente, la PCR en estos niños puede ser positiva o negativa, y la serología puede ser positiva o negativa. O sea, volvemos a estar como en el caso anterior de la miocarditis. O sea, que tú puedes tener un cuadro que puedes decir que es un cuadro de una enfermedad Kawasaki con todos los criterios porque han tenido síntomas de COVID, pero puedes tener la PCR rigurosamente negativa y la serología también puede ser en ese momento, porque estemos en una zona de ventana, que sea también negativa. Bueno, los criterios diagnósticos siempre son criterios clínicos, o bien que los criterios clínicos pues tienen que reunir 4 criterios de estos, que es decir, tener fiebre más de 5 días, tener inyección conjuntiva, pues os lo digo, pues si tenéis a un deportista que pueda tenerlo, o sea, cuentan fiebre de más de 5 días, los ojos tienen hiperemia conjuntival, tienen alteraciones de la mucosa de los labios y de la lengua, tienen una lengua que llamamos lengua frambuesada, muy típica, que se produce una descamación de los miembros con edema, sobre todo en las palmas de la mano y de los pies. Hay un eritema con descamación bestial de las palmas de las manos y de los pies. Produce un eritema polimorfo en el tronco y normalmente pues suelen tener unas adenopatías que son cervicales. Os cuento ahora que el diagnóstico, aparte de estos datos clínicos, pues es el electro, que hay signos, como os he dicho, de miopericarditis, y el ecocardiograma, que puede reflejar también una miopericarditis. ¿Cómo no? En las pruebas analíticas nos van a ver cómo está la velocidad de sedimentación, la proteína C y una serie de determinaciones analíticas, como puede ser las enzimas hepáticas y, por supuesto, una radiografía de tórax en la que puedes ver cómo está ese corazón agrandado. El tratamiento del Kawasaki por COVID-19 es igual que el tratamiento por Kawasaki tradicional, es decir, con inmunoglobulinas intravenosa a altas dosis y ácido acetilsalicílico, y en casos de que se observe que hay trombosis coronaria, pues hay que hacer aguda una fibrinólisis. Os cuento el caso. Os he dicho, el Kawasaki se da generalmente en niños, pues también se da en deportistas jóvenes, porque son jóvenes. Bueno, este caso lo llevaban las pediatras, es una nadadora que yo había visto del equipo nacional, que ingresa en un hospital de Madrid, pero como tiene 18 años, allí ingresa en pediatría, con un cuadro infeccioso leve. La mandan a su casa y dicen, bueno, puede ser COVID, y de hecho, vete a casa porque era simplemente un cuadro banal, de tos, fiebre y mialgias. 15 días más tarde, cuando aparentemente ya se había recuperado, aparece de manera súbita malestar general y opresión torácica, dolor que le obliga a llevar a urgencias y que ingresa en la UBI porque tenía un cuadro de una miopericarditis con derrame pericárdico, con troponinas elevadas, con fiebre disminuida, y que en este caso ya sí tuvo 15 días más tarde la PCR positiva y los anticuerpos positivos, que inicialmente, cuando 15 días antes había ido urgencias, no los tenía. Os muestro las imágenes de la coronaria, que tiene claramente aquí la coronaria grande, de casi 5,5 centímetros, milímetros, y la coronaria izquierda, que aparentemente estaba normal. Se trata como un shock kawasaki, y
mejora de manera clara en la UBI y nada, a los 6 días o 4 días más tarde tenía ya las coronarias de un tamaño mucho más normal, entre 3,3 y 3,4 milímetros. Es decir, ojito que puedes tener unos síntomas banales, pasar desapercibidos y a los 15 días debutar. El caso anterior, una miocarditis y muerte súbita, o el caso de esta nadadora que era del equipo nacional, que debuta con un shock abasáltico. Que tuvo la suerte que su madre la llevó a urgencias y que sobrevivió. En cuanto a las arritmias, son muy frecuentes, estaréis hartos de que os consulte que deportistas tienen estos días que ellos piensan que es ansiedad, pues que notan cuadros leves que son muy anodinos, pero que se notan palpitaciones. Y se ha visto que en estos cuadros leves, algunos asintomáticos con PCR positivas, pues aparecen un aumento de la incidencia de esta sistolia auricular y ventricular y de arritmias supraventriculares como es el flutter o la filación auricular. Os pongo este caso, un corredor de 42 años que tiene la característica que aparte tiene una miocardiopatía hipertrófica apical, por eso lo sigo yo en mi consulta, tuvo un cuadro muy banal compatible con un COVID leve, tuvo una PCR negativa, bueno, 15 días más tarde empieza con palpitaciones. Él tiene un registrador de frecuencia cardíaca, el Cardia, y dice, mira, me manda el registro, tengo estas pulsaciones que yo normalmente tengo frecuencias menos de 50, de repente me he despertado esta mañana con este tira de electro que puede ser. Bueno, pues efectivamente yo le digo, hazte un electro y el electro, porque ya vi que me parecía, aunque todos solo teníamos una derivación, que podía ser una fibrilación, en realidad era un flutter que como él era un hombre muy entrenado, pues fijaros que tiene una respuesta ventricular lenta, se la anticoaguló, porque estábamos en plena fase 0, estaba totalmente el hacer no sabíamos exactamente cuántos días llevaba con su flúter, pero probablemente ya llevaba más de 2 o 3 días con el flúter, pues no se decidió hacer un ecotras esofágico en esos días, no se podía hacer, y se tomó la decisión de, como tenía la respuesta ventricular muy controlada, pues anticoagularlo con nuevos anticoagulantes orales durante 4 semanas y a las 4 semanas, justo el primer día después de que salimos de la fase 0, pues se le hizo una ablación del linfófago clústidio y quedó bien. Quiero decir que formas muy leves, con PCRs negativos, como este caso, con anticuerpos negativos, pueden tener una afectación del miocardio que no la detectas, porque cuando a veces llega el virus al miocardio, no tienes en las fosas nasales o en la garganta, no tienes el virus y te da una PCR totalmente negativa. Bueno, ¿por qué estamos aquí detrás del banquillo hablando de el COVID y el deporte y el baloncesto? Pues está claro que el deporte de élite y la enfermedad tienen relación. En Estados Unidos hay más de 30 jugadores de equipos deportivos profesionales, tanto de baloncesto, béisbol o fútbol americano, que han sido afectados por COVID-19. Que al menos hay 35 jugadores o staff de equipos de la liga, de las primeras ligas nacionales que han estado afectados por COVID. Que hay 9 miembros del equipo húngaro de natación que habían estado compitiendo en China que se han afectado son nadadoras afectadas por COVID. Y aquí veis que hay otros deportes, o sea, que el COVID y el deporte de alta competición de élite hay una relación. ¿Y por qué en baloncesto? Pues ya sabéis que fue Rudy Gobert quien fue el primer caso que él jugó haciendo caso omiso a los síntomas que tenía, fue el primer positivo que se dio en Estados Unidos por COVID y que fue el causante de que se suspendiera la liga de la NBA de baloncesto. Pero aparte, no solo esos jugadores, ha habido después entrenadores que también se han afectado por el COVID-19. Y en España pues también tenemos baloncesto. Ahí tenemos, por ejemplo, a Trey Trockins del Real Madrid o al jugador del Fuenlabrada. Como no, nuestro presidente, el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, también
ha sufrido el COVID. Y no solo es España, Turquía, Francia y demás países europeos. Bueno, por eso el grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología ha hecho este documento de posicionamiento paper, podemos decir, en el que intenta responder, ha sido publicado hace una semana, realmente está todavía caliente, en el cual dan respuesta tanto a los jugadores como a los médicos, como a los federativos, sobre qué hacer cuando se tiene síntomas de COVID-19. Ellos establecen esta tabla, lo tenéis ahí la cita, la podéis mirar, relacionando si tienen síntomas y tienen test de PCR positivos para COVID, o bien son negativos para los síntomas y tienen test positivos, y son positivos para síntomas y negativos. Aquí yo no estoy de acuerdo. Aquí dicen que si tú tienes un test, tienes síntomas, pero el PCR es negativo, puedes considerarlo que no tienes, que es como una simple gripe, dejarlo estar y no seguir el protocolo como si fuera unos síntomas positivos y un test positivos. Ya habéis visto que los casos que os he dado, tanto el de la miocarditis como el del shock cabasáquico, tuvieron síntomas, fueron negativos y a los 15 días tuvieron cuadros graves. Es decir, mucho cuidado, que el tener un test negativo no excluye en absoluto una PCR negativo que luego no puedas tener complicaciones. En gente que tiene, o deportistas que tienen síntomas compatibles con COVID, hay que tenerlos en vigilancia 2 semanas porque pueden desarrollar complicaciones graves. Y si todo es negativo, pues se incorporan al entrenamiento y a la competición guardando las normas higiénicas y de distanciamiento social. Este es el esquema que ellos utilizan, que dicen, bueno, una cosa importante que la cual comparto con ellos es que, de hecho, yo hice un informe para la SAP, en la cual decía que no me parecía lógico el hacer el electro como screening antes de que los deportistas fueran y se incorporaran al entrenamiento o a la competición. Porque esto que los americanos, que ya sabéis que siempre han denostado el electrocardiograma, ahora han salido por la tangente y han sacado una publicación diciendo que no, hay que hacer, bueno, está Aaron Bagis, entre otros, diciendo que hay que hacer electro. Vamos a ver, un electro en un deportista altamente entrenado va a tener signos de vagotonía, reparación precoz, que en personas que no están bien entrenadas o a ver electros del deportista lo van a confundir con datos de pericarditis y se van a dar todo lo contrario, falsos positivos. Entonces, yo no estoy de acuerdo y comparto la idea del grupo de trabajo de cardiología del deporte de la europea, de que lo importante es una buena historia clínica y una exploración y un examen clínico para ver si han tenido algún síntoma. Aquí la clínica manda que sea compatible con COVID. Que todo está normal, perfecto. Ya puede reincorporarse al entrenamiento y volver a la competición guardando las normas convenientes sociales. Que tengo síntomas que me han durado más de 7 días o síntomas que a mí me pueden suponer que ese deportista han tenido un cuadro que puede ser compatible con una miopericarditis, aunque ha sido muy banal, pues ahí no me queda más remedio cuando ya la clínica manda hacer un electro y un ecocardiograma. Si ahí hay datos que puedo pensar que puede tener una miopericarditis, pues a lo mejor tengo que completar con otras técnicas de imagen como puede ser una resonancia. ¿Qué es normal? Aquí tampoco lo entiendo. Tal como estamos por lo menos en España, el hacer test de esfuerzo que tiene muchos problemas, pues no se debe aconsejar hacer pruebas de esfuerzo. O sea, puedes hacer test de campos y ver la tolerancia al ejercicio, pero meterte como estábamos en estas épocas en la cual hacerte una prueba de esfuerzo puede tener más problemas de contagio que otra cosa, pues bueno, se puede, con cuidado, se puede hacer un test de tolerancia al ejercicio. Si sale normal, vuelven a la competición y si no, pues hay que seguir tratando y evaluando para ver cuándo puede volver a la competición. Y si ya tenemos claramente síntomas de que tiene una afectación grave porque podemos pensar que puede tener una neumonía o una miopericarditis y tiene sobre todo reducida su forma física, pues ahí desde luego hay que
atacar con todas las herramientas diagnósticas que tengamos para intentar ver si tiene o no afectación cardíaca, que es anormal, lo he dicho desde antes, hay que tratarlo como una miopericarditis e intentar que tenga la menos afectación residual a posteriori, y si todo es normal, que es raro, pues volvería gradualmente a la competición. Bueno, esto es un artículo también muy reciente en el cual se ha visto que los pacientes que están afectados por el SARS-CoV-2 pues, pueden tener a posteriori desarrollar cuadros tromboembólicos. ¿Por qué es importante esto en el deporte? Pues fijaros, porque los deportistas de alta competición constituyen un grupo especial, en el cual lo definen dos términos. Uno, que el entrenamiento por definición es de alta intensidad y que son personas jóvenes que comparten espacios y material deportivo. Entonces, en el entrenamiento de alta intensidad, fijaros que cuando tú entrenas intensamente aumenta mucho el cortisol y se produce una liberación de citoquinas antiinflamatorias al torrente sanguíneo. Y hay una movilización de los linfocitos natural killer que se activan durante el entrenamiento. Eso produce una citotoxicidad mejorada. Pero durante el entrenamiento, en las fases siguientes de la recuperación, se produce todo lo contrario. Hay una inhibición temporal de las citoquinas de tipo 1 y eso produce una amortización o amortiguación de la respuesta celular de tipo 1 y una disminución del interferón gamma. Estas dos cosas hacen que los deportistas sean más susceptibles cuando entrenan intensamente a infecciones víricas. Y todos sabemos que los deportistas es muy frecuente que tengan afectación, infecciones víricas, como no, podrían tener también afectación por el COVID-19. Esto, además, otro tema, hay una supresión de la inmunidad de las mucosas y eso produce un mayor incremento de infecciones del tracto respiratorio. Y finalmente, el aumento se produce con el ejercicio, un aumento de la actividad plaquetaria, un aumento del complejo trombina-antitromina y un estado procoagulante. Cuando se hace ejercicio de alta intensidad, los efectos son muy distintos sobre la coagulación que cuando se hace ejercicio de intensidad ligera o moderada. En eso estamos todos de acuerdo, que tiene un efecto fibrinolítico. Cuando un deportista de alta competición entrena intensamente, el efecto es todo lo contrario, es procoagulante. Y se produce un aumento del factor 8 y el factor Willebrand. Con eso se producen efectos trombóticos. Por tanto, los deportistas de alto nivel tenemos visto que se producen tres formas de afectación que pueden favorecer que la infección por el COVID sea más grave. Ya estoy terminando, que ya me estoy pasando varios COVID. Que deportistas asintomáticos, ¿cómo veo yo la vuelta a la competición y al entrenamiento? Si son asintomáticos, todo negativo, te reincorporas con tu distanciamiento social y con seguimiento de síntomas. Siempre hay que ir preguntando cada día cómo está. Que le haga un test. Yo, por cierto, aconsejo en los deportes de contacto físico, como el baloncesto, el fútbol, el rugby, que se hagan test de PCRs y de anticuerpos. A mí me parece que en estos deportes, en lo que no se puede, hay contacto y el distanciamiento social por la propia dinámica del deporte, no se puede evitar el contacto, hay que hacer test de serológicos para ver si están infectados. ¿Que sale positivo? Pues ya está, no se entrenan 2 semanas y hasta que no desaparecen los síntomas, aislamiento estricto y tienen que desaparecer como mínimo los síntomas 1 semana para volver a entrenar. ¿Que el test es positivo? Pues aunque la PCR sea negativo, supone, bueno, si es la IgM es que está pasando la infestación aguda, pero si solamente es los IgG, hay que valorar si ha podido tener una afectación cardíaca. Aquí sí aconsejo que se haga un electro y una eco, seguimiento de los síntomas y luego intentar ya volver a la competición. ¿Que eres un deportista que está sintomático? Aunque sea síntomas leve o moderados, 2 semanas con cesa todo el uso del entrenamiento y no puede entrenar ni hacer ejercicio intenso. ¿Que es un deportista que me cuenta que ha tenido síntomas graves y ha estado hospitalizado o no? Pues ahí tengo que descartar que pueda tener accidentes tromboembólicos, trombosis venosas, ictus o tromboembolismo pulmonar. Y habrá que hacer las pruebas necesarias. Y si el paciente está hospitalizado, pues hay que seguir los criterios de las recomendaciones generales de una miocarditis. Y ya lo último, para llevaros a casa,
Pues que la fiebre produce deshidratación, desregulación de la temperatura corporal y desequilibrio hidroelectrolítico. Y me da igual que sea por COVID o por el virus que sea o por la causa que sea, los deportistas con fiebre más de 38 no deben entrenar. Yo todas las complicaciones que he visto cardiovasculares son deportistas que han entrenado con fiebre. Esa idea para llevar a casa. 2, que el entrenar con síntomas propios susceptibles de que pueda ser una afectación leve por COVID puede exacerbar la enfermedad y podemos tener complicaciones que sean graves, incluso a posteriori desarrollar fenómenos tromboembólicos. Que el diagnóstico debe ser muy precoz, individualizado, y por tanto ahí están los médicos y los sanitarios y los que tienen que estar encima de estos deportistas para ver si desarrollan cada día síntomas relacionados con la enfermedad y que por supuesto son con las técnicas de imagen las que nos van a ayudar al diagnóstico. Pues muchas gracias y siento que me he pasado. Gracias, Araceli. Hay una pregunta de un compañero de Hugo Letelier, que nos dice que en el primer caso del futbolista de 26 años, ¿qué alteraciones tenía en el electrocardiograma? Pues era totalmente normal, nada más que una repolarización precoz. Bien. Nada más. Bien. No, o sea, no tenía nada que pudieras pensar cuando ingresó en el hospital que tuviera eso. Este chico, tengo que decir que tiene un síndrome QT largo. Esto de base, ¿eh? Entonces, y era por eso, porque lo sigo yo desde la edad de 15 años. Pero cuando ingresó, como estaba taquicárdico, el QT era rigurosamente normal, el QTC también rigurosamente normal, y solo tenía pues un poquito una repolarización precoz y nada más. Con lo cual, cuando su madre me dice, Araceli, hemos ingresado por esto, yo llamo y digo, oye, ¿cómo está el QT? Me dice, ¿pero qué dices tú del QT? Como no sabían nada del QT ni de su historia previa, pues lo habían dado por rigurosamente normal, ¿no? El electro es normal. Muy bien, Araceli, muchísimas gracias. Ha sido fantástico. Enhorabuena. Franchek, te toca. Uy, no te oímos. Sí, ahora. Ahora. Bueno, es lo del directo, ¿eh? Y también esto de las... Yo soy, bueno, menos habilidoso todavía que Araceli con estas cosas de los ordenadores. Vamos a ver, que pongo la presentación. Pero, perdona, primero compartir la pantalla. Aquí estamos. Epa. Ahora, ¿la tenéis? Sí. ¿La veis? ¿Sí? Sí. Vale, bien, de acuerdo. Bien, bueno, la verdad es que, Araceli, muchísimas gracias. Tu presentación, bueno, solo te faltaba hablar un poquitín de respiratorio y me ahorraba tener que hablar yo. Ha sido fantástica, la verdad es que muchísimas gracias. Bien, yo después de todo lo que ha dicho Araceli, que comparto completamente con ella, voy a comentaros algunas cosas al respecto de quizás ponerle un poquitín de criterio a la valoración de la revisión en estos momentos en los que nuestros deportistas de alto nivel, estoy hablando exclusivamente de los deportistas que son profesionales, que están en centros de alto rendimiento y que van a volver a competir en la forma que decía Araceli de alta intensidad, y que tienen una revisión previa y que estaban bien de salud previamente y que, bueno, nosotros ante esta situación vamos a tener que actuar como médicos y con un cierto criterio también focalizado en esta pandemia que está ocurriendo. Bien, ahora no puedo pasar la pantalla. Eso es. Vamos a ver, sí. Bien, cuando nosotros hacemos la revisión, disculpad que ponga la de guía de revisión del Fútbol Club Barcelona, pero la verdad es que me siento muy orgulloso porque participé de ella y, bueno, es un club en el que hay 13 secciones diferentes de deportes de equipo y que, bueno, la verdad es que es bastante completita y es la que yo me he traído aquí al Shenhua de Shanghái, en China, y que es la que utilizamos ciertamente en solo una parcela, porque aquí solo tenemos fútbol. Pero bueno, no deja de ser diferente de la que disponemos todos, que es la que ha elaborado o elaboró en su momento la Sociedad Española de Medicina del Deporte desde FMD o de SMD, ¿no? Bien, pero
Este examen previo que nosotros hacemos al inicio de la pretemporada, o cuando el chico viene o la persona viene, o la chica obviamente, viene para que lo revisemos porque entra dentro de nuestro club y que hay una serie de valores, que son estos 6 que todos conocemos, entendemos que esta revisión, esta persona es apta y por eso está jugando. Bien, en estos momentos en el que nosotros tenemos que hacer la valoración en estos momentos posterior a una posible pandemia que le habrá pasado o no ese deportista, tenemos unas guías que todas más o menos dicen lo mismo y que nos ayudan a tener criterio. Pero para que nos ayuden a tener criterio no vale con descargarlas en el ordenador y decir, sí, ya la tengo, yo ya sé lo que hay que hacer, ya sé lo de las fases y todo eso. No, es que hay que leérselas y hay que aprenderlas, atenderlas y entenderlas para tener el criterio para poder aportar dentro del paciente, del cliente o del deportista que nos viene, saber darle la respuesta y la orientación que él va a tener. En ese sentido, atendiendo a las de la Asociación Española de Médicos del Básquet, que me parece excelente, hay un punto en el que, en la primera parte, como veis, ahí arriba de todo, dice medidas preventivas. Entonces dice, toda la plantilla staff y entorno del equipo debe someterse a un control médico. Y como decía Araceli, mediante historia clínica. Ahí yo añadiría bien hecha como médicos que somos. Y obviamente las control de las pruebas específicas. Solamente que yo sí que añadiría que a mí me gustaría prolongar algo más eso que la historia clínica. Hay que dejar la puerta abierta a que si esa historia clínica nos dice más cosas, hay que hacer más cosas para identificar mejor o caracterizar mejor ese paciente. En ese sentido, en esos valores de antes, sí que los 2 primeros son importantes, es identificar los procesos que impiden o limitan el rendimiento y la participación deportiva y su salud. Pero no deja de estar importante el último, y que en el que si no hacemos bien las cosas, no es la frase adecuada, nos podríamos pilar los dedos. Es decir, nosotros como médicos tenemos que hacer las cosas bien hechas, no solamente para cuidar la salud del deportista, sino porque es que si le pasa algo en relación al COVID o no, pero si le pasa algo y nosotros no hemos hecho bien las cosas, puede haber un seguro, puede haber una razón social que de alguna manera diga que realmente no hemos hecho bien las cosas. Bien, no voy a entrar en este tema porque ya lo ha comentado un poquitín Araceli, pero sí que es cierto que como infección de virus y muy bien estudiada, sabemos una dinámica de la respuesta inmunológica, de la respuesta de la presencia del ARN del virus, eso nos indica pues infectabilidad de la persona, o la presencia de las IgG o IgMs que nos dicen en qué proceso está de su razón. Bien, en ese sentido tenemos que cuando nosotros empezamos esta reanudación de la competición, tenemos 3 tipos de jugadores de básquet. Ahí tenemos el que no ha estado infectado, por lo tanto tiene todo negativo. Quedan casos con una idiosincrasia muy especial que habría que estudiar muy bien, como el que ha presentado Araceli. Después tendríamos los infectados que no están afectados, es decir, esa gente que en las pandemias sobrevive y que son la razón de que nosotros sigamos existiendo después de todas las infecciones y todas las cosas que nos ha sucedido a lo largo de la historia, y que si les hacemos una valoración pues podrán tener la PCR positiva o negativa en función de la presencia o no del ARN, y tendrán sus IgEs pues como IgGs y IgMs en función de cómo estén. Y después tendremos aquí los sujetos que sí que lo han pasado mal y que si son jóvenes, obviamente, como ha dicho Araceli muy bien, tendrán menos probabilidad de fallecer, pero desde luego si recordamos la gráfica que ha puesto Araceli, nuestros jugadores de básquet estarán por debajo de los 35 años. Por lo tanto, van a ser jugadores que sí que pueden haber estado infectados, pueden haberlo pasado muy mal, pero realmente el riesgo de fallecimiento habrá sido bastante bajo. Pero eso no quiere decir
que sus tejidos no hayan sufrido y no estén necesitando de una recuperación tisular que necesita su tiempo. Bien, para entrenar y para competir se requiere una PCR negativa. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera nos asegura que ese individuo ya no está infectando. Ese individuo no tiene una eliminación del virus en sus gotas del aerosol que emitimos cuando nosotros estamos hablando, respirando, ventilando, y que de alguna manera no necesariamente tienen que ir directamente a la boca del otro individuo. Pueden ir al sudor del otro individuo. Y es cierto que el virus no va a través del sudor, pero sí que si el individuo va soltando virus en el sudor de los demás y después los otros se van tocando y se van rascando y se van tocando, no deja de ser el sudor un vehículo excelente para ir diseminando por el resto. Por lo tanto, las PCRs deben ser negativas. Apunto que en ocasiones las PCRs en individuos que han pasado la enfermedad y que están sanos y están sin síntomas y están haciendo una vida completamente normal, esas PCRs siguen saliendo positivas. Bien, esas PCRs positivas pueden ser simplemente fragmentos de ADN que están en esas células que nosotros estamos valorando, y mientras esa mucosa no se restaure por completo, esos fragmentos de ARN seguirán saliendo. Si nosotros queremos estar seguros si esa persona es o no un semillero de virus, lo que tenemos que hacer es ir a un sitio donde hagan una codificación del gen completo del virus, y entonces sabremos si realmente ese individuo tiene una PCR realmente positiva o simplemente es una PCR positiva de fragmentos. Hay una tabla muy bonita que salió en New England hace una semana, creo, una cosa así, donde nos habla del riesgo de muerte en relación a la edad de los pacientes, al riesgo de los pacientes y al contacto de los pacientes. Bien, nosotros, la mayoría de los jugadores de Europa se encontrarían dentro de esos jugadores jóvenes con riesgo por su idiosincrasia, por su patología previa, pero que en realidad están en contacto, han estado en contacto con muchos, o con pocos, pero han estado en contacto posible con individuos infectados. Nosotros aquí en China, por una serie de razones, en concreto los equipos de profesionales, tanto de básquet como de fútbol, en el momento en que ocurrió la pandemia, todos hemos escapado, hemos salido del país, nos hemos ido a Emiratos, hemos venido a España, hemos circulado por el mundo, y cuando en el mundo se ponían las cosas complicadas, hemos vuelto a China, que fue donde ya todo estaba pues más o menos solucionado. Es decir, de alguna manera hemos estado en una burbuja y por eso estamos ahí abajo. Bueno, estamos y están nuestros jugadores. Yo, desde luego, estoy en la parte pues, de arriba, ¿no? Porque yo ya tengo unas cuantas caras, aunque no se ven por el pelo. Bien, entramos ahí en lo que a mí sí me interesa y como médico me interesa mucho. Son los jugadores que tienen unas condiciones de riesgo. Y esos jugadores que tienen condiciones de riesgo, que no son quizá de fallecer, pero sí que son de tener problemas que a lo mejor no le hacen rendir bien. Tampoco me importa demasiado, me importa como médico del deporte y responsable de un equipo que soy, obviamente, pero me importan como la persona que se cuida de esos deportistas, que espero que vivan muchos años y que no me echen nunca en cara que no cuide de ellos. Y son aquellos deportistas que tienen enfermedades respiratorias crónicas, inflamatorias, con denudación del epitelio, aquellos jugadores que han tenido lesiones pulmonares que pueden ser por la polución ambiental o porque sean fumadores o porque hacen un ejercicio intenso de alto nivel y eso crea una lesión del aparato respiratorio que hay que vigilar y hay que cuidar, y que algunos la presentan como una hiperreactividad bronquial, aunque no se muestra como asma, etc. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Os pongo el asterisco para que reviséis el estudio de la doctora Kippelen y Sandra Anderson, que está muy bien al respecto de la lesión pulmonar en el deportista.
no necesariamente asmático. Ya sabéis que yo tengo una filia por el asma en el deporte, pero no os voy a hablar demasiado de eso. Bien, después están aquellos individuos que han tenido en su infancia, en su adolescencia o en su muy tierna infancia infecciones con virus, con patógenos, que no necesariamente tienen que ser virus, que tienen un trofismo para el sistema cardiovascular. Sabemos que muchas miocarditis del adulto son por reactivaciones o respuestas inflamatorias a estrés actual y que son de infecciones previas. Bien, pues eso hay que tenerlo en cuenta. El COVID, el SARS-2, no deja de ser una agresión externa que de alguna manera puede poner en marcha procesos inflamatorios que pueden hacer mirarnos hacia atrás. Bien, y por último está una posible predisposición genética para el tromboembolismo venoso. Vaya, me ha salido un venoso. Bueno, quizá eso es por el individuo que está ahí con la cara absorta. Bien, hace un par de años presentamos en el curso de la asociación en Barcelona un pequeño estudio en el que está ahora en proceso de revisión por una revista. Por lo tanto, os pido una cierta confidencialidad, pero bueno, ya me encanta que salga, en la que nos parece, por el estudio genético, que hay una cierta predisposición, al menos en los jugadores de fútbol, a tener una predisposición a tener tromboembolismo venoso periférico inicialmente. Ya salió un estudio de un grupo de Belviche haciendo una valoración de la posibilidad de que los jugadores de básquet tengan una predisposición a tener un tromboembolismo pulmonar. Bien, si esto es cierto, que yo creo que aquí algo además del azar existe, eso es cierto, y que hay que estudiar con más cariño, realmente habría que valorar si esta infección respiratoria cardiovascular sistémica, que no deja de ser sistémica, se acompaña de una cierta hipercoagulabilidad en estos sujetos que tienen una predisposición, pueda darnos problemas en el futuro. Obviamente es muy posible que no sean vitales, pero sí que van a condicionar pues, que tengan tromboflebitis periféricas, que tengan lesiones mínimas light y que no van a dejar de ser solamente que es una patología arteriolar muy periférica o quizá capilar. Bien, hicimos una guía de prevención y diagnóstico y tratamiento del tromboembolismo venoso en el deporte que salió en la revista de APOMS y que es abierta y que si la queréis ver, la verdad es que es bastante bonita. Bonita e interesante. Bien, nada, una pequeña introducción para que veáis lo que hacen los virus. O sea, eso es, esto, fijaros, es del 72, no estoy presentándoos nada del COVID. Eso es el epitelio con los cilios respiratorios de una persona sana y cuando se expone a una infección por un virus, el virus de la influenza. Veis cómo se queda todo denudado. Los cilios desaparecen, casi como si fuera un fumador. La cuestión es que en el fumador no vuelven a salir y en el epitelio respiratorio, una vez se está recuperando, vuelven a salir. Lo que ocurre es que esto no es en el epitelio respiratorio pulmonar, sino es en el epitelio respiratorio de la mucosa nasal, que no deja de ser un epitelio respiratorio, y ahí los tenemos los cilios en la figura A, cuando ahí existe la infección, y a medida que pasa el tiempo, como de la B a la C, vais viendo que los piquitos esos, los peines, empiezan a aparecer. Bien, ¿cuándo termina de solucionarse eso? A los 6 meses, 24 semanas. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra respuesta inmunitaria de condicionamiento, de humectación del aparato respiratorio, de calor, de conseguir que ese aire que nosotros respiramos para que se intercambie perfectamente a temperatura y humedad correspondiente a la sangre para que se intercambie bien, no ocurre perfectamente después de una infección vírica hasta el cabo de 6 meses. De la influenza, de una gripe normal. Y lo que ocurre en el virus del COVID no es una gripe normal.
Bien, esto es la denudación, no voy a entrar en este tema, en la recuperación que ocurre al cabo de esos 6 meses para que sea completa. Intervienen muchos aspectos, muchas células, etc. Pero no es solamente el aparato respiratorio, es que es el aparato cardiovascular que está íntimamente ligado al aparato respiratorio, y la respuesta arteriolar capilar que está en el aparato respiratorio es extraordinaria y se ve afectada por todas esas pequeñas letritas que veis ahí, que no solamente son el sexo, la edad, que como habéis visto en la edad es fundamental en la infección por este virus, sino toda una serie de condicionantes que vienen relacionados con la respuesta del capilar. Aquí tenemos en la parte de abajo a la izquierda de estos dos alvéolos entre sí, donde ahí están los dos tipos de células, la 1 y la 2, la AECO2 y la EC1, y aquí más abajo a la izquierda está el capilar con la célula endotelial, y el tejido conectivo y el surfactante que está en medio. Todo eso se ve afectado extraordinariamente por el COVID. Bien, ¿qué es lo que hace el COVID en el aparato respiratorio? Pues es una infección que realmente provoca una alteración estructural muy importante, una alteración estructural que se va a acompañar, como lo habéis, digamos, a nivel popular se ha dicho, por una tormenta de citoquinas. ¿Qué es una tormenta de citoquinas? No es más que el intento de respuesta del cuerpo humano ante ese virus que está de alguna manera modificando esas células, y nuestras células de respuesta intentan luchar contra ella, contra esa respuesta, contra esa agresión, provocando una serie de células que atraen linfocitos, atraen monocitos y crean ahí un sistema, una respuesta inflamatoria exagerada para lo que es la situación, y esa respuesta exagerada se va de las manos del cuerpo y va generando otra respuesta inflamatoria en otros tejidos, en el resto del cuerpo, lo cual va facilitando que el virus se vaya diseminando porque no tiene las células que realmente paren esa progresión, sino que lo que van creando es más inflamación, que no deja de ser un abono para su replicación. Bien, pero nosotros, cuando ahora vemos a nuestros jugadores, tenemos a aquellos que están sanos, que bien, que no han tenido nada y que tienen sus serologías normales, y después tenemos a aquellos jugadores que han tenido unas serologías positivas o las tienen, y aquellos que incluso han estado enfermos. Bien, sabemos en aquellos que no han estado enfermos si realmente no han tenido afectación pulmonar, no han tenido afectación endotelial, sistémica. Sinceramente, no podemos asegurarlo. Puede ser que no hayan tenido una gran infección, que haya sido una infección parcheada, y eso no ha dado sintomatologías, y su respuesta inmunológica haya sido suficiente para que ese virus no se replique de la misma manera que en el que ha enfermado. Pero eso no quiere decir que su epitelio no esté alterado. Y eso es lo que nosotros como médicos debemos estar al tanto. Así que en estos deportistas, tanto si han estado enfermos como si no han estado enfermos, como si tienen todo negativo, hay que estar atentos a los síntomas nuevos. Como yo tengo que hablar del aparato respiratorio, yo he hablado antes, Araceli, del aparato cardiovascular, atentos a sensaciones de ahogo, tos, dolor torácico, pitos, en relación a un trabajo físico. El individuo que tiene asma y que los vuelve a tener, hay que valorarlo, porque no todo tiene que ser COVID, pero en el que no lo ha tenido hay que estar muy atento. ¿De acuerdo? Sobre todo en aquellos que son asmáticos conocidos, vigilad sobre todo si el individuo necesita la medicación fuera de lo habitual. Bien, nuestro objetivo ante todos estos es establecer un estado de salud, establecer el estado de salud actual, preservar la futura, como he dicho antes, el entorno, no solamente del deportista, sino de la familia y del vecino, para que no vaya
en contacto con otros sujetos, pero no voy a meterme más en esto. Bien. Araceli ha comentado que hay que hacer un buen examen clínico y estoy completamente de acuerdo con ella, porque creo que la historia clínica y el examen clínico como debe ser es fundamental y eso no tenemos que olvidarnos. Después, pruebas complementarias son complementarias de una orientación diagnóstica que nosotros tenemos, solamente que en muchas ocasiones nos sirven para discriminar cosas. Entonces, en este caso, reanudación de la competición en un periodo de pandemia, tenemos que saber cómo están los sujetos con respecto a la pandemia. Tenemos que hacer una anamnesis orientada a la pandemia, una anamnesis orientada al estado del sujeto y a su patología previa para saber cómo está, y tenemos que hacer una buena exploración médica. Apunto que, así como Araceli ha dicho, hacer un ECG quizá no es que sea una cosa perentoria, pero yo sí que apunto que en la medida de lo posible conviene tenerlo, sobre todo si tenemos un ECG anterior, porque es cierto que el deportista tiene un trazado que es propio suyo y es un poquitín una huella dactilar de ese sujeto, pero si nosotros tenemos el previo, porque nuestros equipos deberían tenerlo previamente hecho, esa modificación, esa alteración o esa huella dactilar que va a ser igual que la anterior, pues ya nos dice que están todas las cosas normales. Y sí que apunto, y aunque yo soy de los del respiratorio, que la espirometría forzada no hay que hacerla. Primero, porque para hacerla tiene que hacerla alguien que la haga bien. Es decir, tenemos que tener un titulado que se la haga hacer bien al sujeto, porque es esfuerzo dependiente. No todos saben hacerla bien. Por lo tanto, la espirometría forzada solamente hay que hacerla en aquellos sujetos que han tenido o tienen una patología respiratoria y que quizá la historia clínica no se orienta, que quizá valdría la pena hacerla. Porque si no, si se hace mal, siempre saldrán datos malos. Y esos hay que darles una explicación. Y no vamos a decirle, no, es que la has hecho mal. No. Las cosas o se hacen bien o se hacen mal. Y ahí apunto, si tuviéramos que hacer una prueba de esfuerzo, se hace la prueba de esfuerzo, que para eso estamos los médicos, para valorar qué es lo que hay que hacer. Y si no lo hacen bien en algunos sitios, pues no se va a esos sitios, pero se va a un sitio donde se deba hacer bien. Para eso estamos los médicos del deporte y los cardiólogos y los neumólogos. Bien, esto es un poquitín la idea. Si estas 4 cosas están bien, son normales, el sujeto puede entrenar. ¿Que son anormales? ¿Qué es lo que es anormal? Si, como lo que nos importa es la salud vital del sujeto, lo que hay es que valorar que a nivel cardiovascular eso está bien. Por lo tanto, el ecocardiograma y la prueba de esfuerzo va a ser perentoria. Bien, si eso está bien, volvemos para arriba. Retorno gradual y vuelta a la competición. ¿Que no lo está? Bien, entonces ya entraría, ahí yo sí que no me meto y aquí tomo las recomendaciones de los grupos de cardiólogos. Sí que quizá habrá que valorar según los protocolos si hacer las troponinas, hacer el Holter o allí me he equivocado y me falta una M, pero eso era la resonancia resonancia magnética cardíaca, ¿vale? Que en caso de salir bien, habría que reorientar nuestra historia y esos 4 puntos, porque si todas estas pruebas complementarias me dicen que lo que yo dudaba no está, no hay nada, pues hay que volver a mirarlo y ver qué es lo que estamos haciendo mal. Bien, ahí entro dentro del tema que ha comentado Araceli, que es lo de la sección. No voy a entrar en matices, simplemente un comentario, que es que la parte de la izquierda es correspondiente a aquellos sujetos, a los 3 sujetos, desde los que no han tenido nada hasta los que han pasado la enfermedad, pero que en la actualidad no tienen síntomas ni historia orientativa de la viriasis en estos momentos y que las pruebas previas son normales, por lo tanto, a competir. Bien, todos los demás entran dentro de un margen que ya tiene que ser valorado, a mi modo de ver, por un especialista en cardiología.
y que esas razones ya son de alguna manera muy, muy, muy del especialista de cardiología. Y yo creo que con esto ya he terminado y perdonadme que os haya puesto jugadores de fútbol y que solamente los de básquet, pero es que llevo un buen tiempo separado de las canchas de básquet y solo las veo, a pesar de mi ascendencia eslovena y mi amor al básquet, pues bueno, ya llevo un tiempo que nada más lo veo por la tele. Espero aquí en China ver un buen básquet en directo. Gracias por todo, Fernando. Gracias a la asociación por confiar en mí y espero que haya sido útil para todos. Gracias, muchísimas gracias y la verdad es que ha sido muy claro y estupendo, la verdad, Francesc. Tenemos 2 preguntas para ti, ¿vale? Dime. Una de José Herrera Jiménez, que dice que con qué frecuencia considera pertinente en los deportistas que están entrenando tomar la PCR si están asintomáticos. Hacer la prueba de la PCR. Bueno, si están asintomáticos, es que la verdad es que es complicado responderlo, ¿eh? Porque como no me veo en esa tesitura, Yo creo que ¿sabes qué pasa? No, a ver, lo ideal sería, claro, lo correcto sería que esos jugadores que están jugando vivieran en concentración sí. y no estuvieran en contacto con los demás. Que eso es lo que debería ser, porque ¿qué ocurre? Que cuando salen del entreno y se van a sus casas, están con los familiares o están con los vecinos, y eso es lo que hace que la PCR, entonces, ¿cada cuánto habría que hacerla? Leches, cada día. Cada día. Es que, Porque el riesgo cero no existe. Efectivamente. Es que yo he visto en prensa que sobre los jugadores del Madrid que tenían pensado hacerse test rápidos antes de todos los entrenamientos. Fíjate. Bueno, es que eso sería una medida correcta si tú quieres tomar la determinación de que se vayan a sus casas y vivan en sus casas. Otra cosa es que, a ver, y yo te lo digo sinceramente y me va a matar cualquier deportista profesional, pero si tú eres profesional y tú ganas un buen dinero y tú quieres hacer la liga y seguir ganando dinero y estar ahí y terminarlo todo, tienes que comprometerte y para comprometerte lo que tienes es que encerrarte con los demás jugadores, todos los de la liga, y jugar en circuito cerrado. Claro, está claro. Pues estamos en una pandemia, o sea, es que es así. Es que el problema está en que la gente joven no muere. Es que los jugadores esos como muchos se enfermarán un poquitín, pero es que como vayan a su casa, al que van a matar es al vecino del quinto. Eso está claro. Está claro. Bueno, tengo otra pregunta la verdad es que no me sale el nombre, pero bueno, Matías, que me pregunta riesgos reales para deportistas con diabetes tipo 2 controlada frente al COVID-19. Uy, pues no te voy a saber responder, lo siento. Podría hacer empirismo, pero es que no es correcto. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Fantástico, de verdad. Y pasamos a Toñi, nuestra psicóloga. Te toca, Toñi. Colócate, no se te oye, Toñi. Ahora. Sí, Toñi. Ahora, ¿no? Perfecto, sí. Vale, pues vamos allá. Bueno, lo primero, daros las gracias, Fernando, Pilar y a la asociación por haber metido este factor, ¿no?, que es un poco todavía desconocido en muchos deportes o para mucha gente, y meterlo en un tema tan interesante como acaban de exponer los compañeros anteriores. No sé si voy a estar a la altura, porque vaya 2 charlitas que nos acaban de decir. Totalmente de acuerdo con ellos en algunos aspectos que han ido mencionando, sobre todo la parte final tuya, Francesc, me quedo con ella, la del compromiso, creo que es fundamental y bueno, a partir de ahí pues voy a empezar un poquito mi charla, ¿vale? Como bien ha dicho también Araceli, ¿no?, como estamos un poco, no improvisando, pero es verdad que todavía hay poco como para hablar de huellas, ¿no? Entonces, pues yo me he permitido la licencia de coger una frase de Antonio Machado, ¿no?, la de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Creo que no hay mejor oportunidad que ahora que ir abriendo un poco el camino, no solo a la parte de la psicología,
que ya veréis, ahora todo el mundo habla de psicología y son los factores que se deberían de tener en cuenta, pero sobre todo porque hay poco escrito, hay poca huella y bueno, pues tenemos que ir haciéndolo un poco con la información que vamos teniendo, ¿vale? La introducción un poco, quiero hablar a nivel general, para luego ir un poco a lo que es la parte deportiva, porque antes de deportista o de staff técnico de los deportistas somos personas. Luego unas pinceladas a nivel personal. Vamos a entender o vamos a dar unas pautas pequeñitas de cómo funciona o de qué es el miedo, puesto que toda la información que sale, todas las contestaciones de los deportistas, todo lo que se habla es el miedo, miedo a no estar a la altura, miedo a las lesiones, la frustración que hay de no tener idea de lo que va a ir pasando, etcétera, etcétera. Y luego, pues eso, las pautas que voy a intentar dar para que las podáis utilizar, porque claro, las herramientas necesarias para trabajar con cada deportista o con cada club o con cada técnico, las herramientas las tiene que tener un profesional, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir dando algunas pautas que os sirvan de ayuda un poco a todos. A nivel general un poco, pues a todos nos ha pasado, no solo a los deportistas. Nuestra vida se ha paralizado y nos ha tocado adaptarnos a una nueva situación, ¿vale? Todo lo que sale ahora, desde la OMS, el Marca, los propios compañeros, hablamos de peajes psicológicos, están hablando de indicios psicológicos, de los factores de la psicología, efectos psicológicos, huellas psicológicas, o sea, están saliendo una cantidad de términos y una cantidad cuando bicheas un poquito que es alucinante, ¿no? Las secuelas psicológicas que va a tener un poco el COVID, tanto para los sanitarios, para la gente que ha estado en primera línea, transportistas, cocineras, etc., etc., ¿vale? Y luego un poco las dudas que se nos han generado a todos, entrenadores, médicos, los propios deportistas, la sociedad en general, ¿no? ¿Estaremos a la altura? ¿Volveremos a caer? ¿Se debilitará un poco la fortaleza humana o deportiva del equipo? ¿Cómo podemos reducir la situación actual? Etc., etc. Hay montones de preguntas, ¿vale? Yo estoy convencida, o es mi opinión, de que lo que está saliendo en prensa no es toda la realidad. Están metiendo mucho miedo, se está hablando de que los deportistas tienen mucho miedo, y entonces, como parte del título, me gustó mucho la primera que hicisteis, ¿no? Que era la de reflexiones desde el fondo del banquillo, pues yo lo que he hecho ha sido utilizar mi banquillo, o sea, he utilizado a algunos compañeros psicólogos del deporte que están trabajando con deportistas de alto rendimiento y les he hecho una serie de preguntas para ver un poco cuál es la situación, porque una cosa es que todo el mundo tenga miedo, que todo el mundo hable del miedo, pero la situación real con la que nosotros estamos trabajando y nos estamos encontrando dista mucho de lo que refleja la prensa o de lo que reflejan a veces ¿no? Los propios deportistas que salen en prensa, claro. Entonces, por ejemplo, tenía 7 compañeros que me han contestado y justo ahora ha entrado un octavo, pero bueno, no varía mucho. Si nosotros ponemos esta tabla, así a simple vista, ostras, parece que estamos dando unos datos increíbles, ¿no? Las gráficas son grandes, nos está diciendo pues el psicólogo 1 que todo es 0, el psicólogo 2 pues ha tenido ahí las preguntas básicas que hemos hecho ha sido ¿cuántos deportistas con los que estábamos trabajando con anterioridad al COVID han continuado su trabajo? ¿Y cuántos han abandonado? La gran mayoría han continuado trabajando. La línea azul nos dice los que han abandonado de todos los que con los que estamos trabajando. La línea naranja nos dice cuántos deportistas van a abandonar el deporte debido a esta situación. Os digo que es de una población muy pequeña porque ha sido solo con 8 compañeros porque no nos ha dado tiempo, ¿no? Desde que me enteré de esto no nos ha dado tiempo y tampoco es algo muy científico, hecho para andar por casa y por daros unos datos, ¿vale? Y sin embargo, fijaros, la gris nos dice el miedo a la lesión que tienen los deportistas que están trabajando con psicólogos desde hace tiempo. Claro, si lo vemos así, parece que es increíble, ¿no? Esto es en base un poco a 8 profesionales. Ahora, si nos vamos a los datos reales, fijaros cómo se queda la estadística. Estamos hablando de una población entre 170 y 180 deportistas. No es prácticamente significativo. No tienen tanto miedo. Los deportistas que están trabajando con psicólogos, que han seguido trabajando con psicólogos,
no tienen tanto miedo, tienen el mismo miedo que tiene cualquier deportista a lesionarse en un partido, en una competición, el mismo miedo que tienen durante todo el año a no estar a la altura, a no entrenar bien, a no poder demostrar lo que tienen. O sea que ese miedo que sale en prensa, desde nuestro punto de vista, está un poco disparado, o bien porque no están teniendo el apoyo o la ayuda un poco, ¿no?, con respecto al trabajo psicológico que venimos realizando. Si vemos en prensa, pues os digo, no me voy a meter porque es que hay una cantidad de información que sería para analizar, pero a nivel general y a nivel personal me ha llamado la atención, por ejemplo, en China han dicho que el 42% de los que encuestaron, de los que le hicieron la encuesta, dicen tener síntomas de ansiedad y un 16% presentó síntomas de depresión. Me parece datos bastante curiosos y elevados en una población en la que solo cuentan con 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Mientras que, por ejemplo, en estadística, Alemania cuenta con 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Es significativo, ¿vale? Todos estos son datos sacados de la OMS. Hay mucha información, yo si queréis os paso, era simplemente porque sepáis toda la información que ha salido tanto de la OMS como de otras asociaciones. Por ejemplo, en China, para calmar el miedo, desde el principio, desde los primeros días, desde las primeras semanas, establecieron el abordaje de salud mental. Wuhan fue de las primeras, a las 24 horas empezaron a atender con especialistas a toda la población. Y en cuestión de días había más de 300 médicos, ONG y universidades que lanzaron para trabajar con los de primera línea, con los pacientes, con los familiares, el tema del coronavirus y los efectos psicológicos que podían estar teniendo en ese momento. ¿Vale? Si luego nos vamos a nivel deportivo, dejamos un poco la parte general, si nos vamos a nivel deportivo, no os podéis imaginar en estos días, me imagino que el que siga un poco la prensa se habrá ido leyendo, pues lo de tenemos miedo, no sé cómo lo voy a superar, nadie sabe lo que estoy pasando, hay miles, yo he puesto aquí unas pocas porque os vayáis haciendo un poco una idea de tenemos que estar preparados en el periodo de estrés, el miedo entra en juego, hemos trabajado mucho con el psicólogo, la mente también se entrena, etc., etc., ¿vale? Hay muchísimo. Pero claro, la pregunta es, porque por ejemplo, Francet y Araceli lo tenéis muy claro, hay que hacer un análisis previo, hay que hacer un análisis por un buen profesional, hay que estudiar el caso antes de que vuelvan a la competición y con toda esta información que está viendo, ¿dónde está ese estudio, dónde está ese análisis, dónde están esos profesionales, ¿no? Porque se supone que es un tema que interesa y que hoy en día está resultando importante, ¿no? Ya veréis que hay mucha información. Yo voy a leer, pues, por ejemplo, las lesiones y el aspecto psicológico van de la mano y les preocupa casi tanto como el contagio, dicho en el marca. Si tenemos que irnos de concentración, lo primero que llevaremos será un psicólogo. Es importante el factor psicológico, pero sale eso, sale poco más. Si nos vamos a baloncesto, me he permitido coger de Escariolo una entrevista que le hicieron en Málaga, que me parece fantástica. Lo que pasa es que me gustaría que alguien me contestara a mí, en vez de ser yo la ponente ¿no?, que por preguntar, ¿no? Entonces, él habla mucho de que el hecho de que cuando se vuelva y se trabaje, por ejemplo, a puerta cerrada, el equipo o el deportista que se adapte será, ¿no?, un poco el que gane, ¿no?, o el que tenga la preferencia, el que se adapte, tenga más gente capacitada para competir sin excusas, podrá salir con una ventaja. ¿Cómo se trabaja? ¿Quién lo va a trabajar? ¿Cómo preparar al deportista para que salga a competir sin excusa, para que no tenga miedo a la competición, para que no tenga miedo al contacto con sus compañeros? Por ejemplo, también dice en otro párrafo, la parte anímica tendrá su peso, ¿vale? Pero es una faceta que habrá que cuidar mucho esa faceta, dice Scariolo, pero yo lo dejo ahí, ¿vale? Luego ya si queréis, si hay preguntas nos metemos en vereda. Claro, cuando ya estamos hablando de que todo está relacionado con el miedo a la lesión, el miedo no sé qué, el miedo, los efectos psicológicos del coronavirus están generando un miedo que es real. Para el deportista, para el staff técnico es un miedo real. Salen las estadísticas de Alemania, 8 lesionados en los primeros 6 competiciones de fútbol. No sé qué diferencia hay
con el principio de temporada de cualquier liga en cualquier país. No lo sé, no sé si hay una diferencia o no. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a entender un poquito, muy breve, para no extenderme mucho, cómo funciona el miedo, ¿vale? Para que entendamos un poco, y el miedo pues es simplemente una sensación que en principio es cierto, es desagradable. Se produce cuando intuimos un miedo, un peligro. Puede ser real, puede ser imaginario, ¿vale? Puede estar en el presente o puede ser algo que creemos que nos puede pasar en el futuro. Con ese miedo, con esa preocupación, con esa incertidumbre, es con lo que van a tener que vivir los deportistas, los médicos, los entrenadores, los árbitros y todos aquellos que estén relacionados con la vuelta a la competición. Estos miedos, esta incertidumbre se convierten en factores estresores y esos factores estresores son los causantes a veces de esas lesiones. O sea que las lesiones pueden tener un componente por el coronavirus, pero también tienen un componente porque cuando un cerebro trabaja amenazado es como si tuviéramos una lesión. Cuando tenemos una lesión no funcionamos de la misma manera. Pues si el cerebro está amenazado, no va a trabajar de la misma manera, sino que va a generar esos factores estresantes que puede llevar a dar una respuesta como respuesta a una consecuencia. Normalmente la respuesta va a ser impulsividad, puede ser falta de atención, agresividad, toma de decisiones inadecuadas, y eso va a llevar a una consecuencia que puede ser una lesión leve, moderada o ya severa. Los factores estresores, normalmente los que más se conocen, pueden ser externos o internos. Los externos son aquellos que están relacionados con la situación general, que sería la del coronavirus, con las demandas de la competición. En este caso, los factores externos son muy importantes porque ya nos han dicho todo, ¿no? La importancia de que se juega en silencio, la importancia de que no hay espectadores, la importancia, o sea, hay unas demandas de la competición real que habría que trabajar para minimizar el efecto que pueda causar en el deportista y en los entrenadores y en el equipo técnico, claro. Y luego hay unos factores internos que ya trae el deportista, desde historial de lesiones, temas de biomecánica, ansiedad, estrés, estilo de vida, que me juego, porque a lo mejor algunos están pendientes de qué pasa para ver qué pasa en la temporada que viene. Se mezclan con factores económicos, factores de reconocimiento, etcétera, ¿vale? Esos factores van a dar una respuesta, como he dicho, y esa respuesta pues, va a condicionar o va a generar una consecuencia. Aquí lo tenéis en un cuadro más elaborado, yo lo he hecho para que se entendiera muy facilito. ¿Cómo se minimiza ese miedo, esa incertidumbre o esa preocupación? Yo he puesto aquí una imagen porque creo que es muy clara, o sea, cuando tenemos miedo, cuando estamos con incertidumbre, tenemos la barrera bajada, estamos bloqueados, estamos ahí como pendientes de que, ¿vale? Cuando aprendo a trabajar ese miedo y esa incertidumbre, soy capaz de levantar o no, ¿vale? O sea, soy capaz de levantar cuando lo necesite esa... No me acuerdo ahora, no me sale, perdón, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudar o qué pautas podemos desde el equipo técnico para ayudar y atender a los deportistas? Pues para el miedo, una de las cosas que mejor funcionan es contar con la información adecuada. Para eso tienen los médicos, para eso tienen el equipo técnico, para eso tienen un poco los protocolos que habéis ido elaborando y todo eso. Conocer la situación actual, ser realistas con la situación actual y luego contar con el profesional adecuado para el problema que tenemos que lidiar en esta situación y en esta ocasión, ¿vale? Si nos vamos a contar con la información adecuada, aparte de lo que ya han dicho los dos compañeros con anterioridad, más todo lo que hay escrito, más todos los protocolos que tenéis, pues, por ejemplo, uno de los protocolos, pues el vuestro, ¿no? Que sería un poco el que tendrían que llevar a cabo los deportistas en caso de que empiece o de que se vaya a realizar la competición que hay prevista, ¿no? Pero cuando yo digo contar con la información adecuada, a mí me gusta poner la información de una manera adecuada. Por ejemplo, no es la primera pandemia que se pasa en la historia. ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no damos datos de las pandemias anteriores? Hubo una gripe que creo que murieron entre 40 o 50 millones de personas. Yo no sé cuántos vamos ahora, pero no llegamos ni a 300.000 en el mundo, ¿no? El VIH, ¿cuánta gente se llevó el VIH? Y ahora mismo estamos en un 5%, según dice la OMS, ¿no? De la población. Entonces, una de las cosas cuando yo hablo de información adecuada es bajar a la realidad
que es cierto que es una pandemia, que es cierto que todavía es contagiosa, que es cierto que faltan muchos datos, ¿vale? Pero que también muchas veces ayuda el conocer la información de que el coronavirus hoy por hoy es la 7ª causa, está en 7º lugar. Están por delante, por ejemplo, los accidentes de tráfico. A ver, que esto no lo digo yo, que lo ha dicho la OMS, ¿eh? Están, por ejemplo, los suicidios por delante. Pero es que está por delante el cáncer, con 2.700.000 personas, mientras que el coronavirus ahora mismo está en 200 y pico mil, ¿vale? Entonces, no es que con los datos engañemos ni intentemos, pero sí relativizar. Porque cuando contamos con la información adecuada, podemos conseguir 2 cosas. Gestionar esa presión que tienen, ¿vale? Y relativizar dónde estamos, ¿vale? Y luego contar con la información adecuada de los médicos, de los protocolos y de cómo actuar, pues de cara a, por ejemplo, lo que ha dicho Francesc, de que él preferiría o que lo ideal sería que estuvieran concentrados, pues para todo el trabajo es mucho más fácil, me imagino que para el staff y también un poco por lo que ha dicho, por los contagios que pueden llevar fuera, ¿no? del mundo del deporte. Además de contar con la información adecuada, habría que, pero no hay tiempo para explicar un poco más el tema. Bueno, no se quiere pasar ahora. Bueno, perdona. No pasa la diapositiva. Ahí. Ahora, ¿vale? Conocer la situación actual. De nada vale repetirnos, como he oído a algunos entrenadores, es que no has hecho nada en casa porque estábamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estábamos? No tiene sentido en este momento. Ni dónde queremos estar. En el mes de octubre tampoco tiene sentido en este momento. En este momento lo que tiene sentido es dónde estamos, conocer la situación actual, porque donde estamos, con las circunstancias actuales, con las necesidades que tienen esas circunstancias, vamos a poder trabajar. Yo no puedo trabajar con cómo estaban en el mes de marzo, ¿vale? Pero sí puedo trabajar con las circunstancias con las que me han llegado, pues con un poco la información que ha dado Manoli o que ha dado Francesc, física o fisiológica, más todo la información que traigan pues, de cómo han pasado la pandemia, cómo han estado en casa, si ha habido alguna persona cercana que haya fallecido, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, donde estamos ahora, yo pongo una foto desenfocada para que muchas veces la gente entienda la situación en la que estamos. Donde estábamos era una foto muy nítida, muy clara. Sabíamos dónde estábamos, dónde queríamos ir, estábamos preparando unos Juegos Olímpicos, los objetivos claros, el calendario también. Nos han desenfocado totalmente eso, no tenemos calendario en muchos deportes, no sabemos qué va a pasar, se han aplazado los Juegos un año, pero vamos a saber dónde estamos para que esa foto vaya convirtiéndose en una foto nítida de nuevo para dónde queremos estar dentro de unos 15 días, dentro de un mes, dentro de unos meses, ¿vale? Y luego ya por último, contar con el profesional adecuado. A ver, todo el mundo es psicólogo, eso lo sabemos. Todo el mundo sabe escuchar perfectamente. Tengo varios entrenadores que Toño, en la cuarentena me he leído un libro fantástico que me ha encantado. Voy a hacer un cuestionario para los deportistas. ¿Qué quieres medir? ¿Qué te interesa? ¿Qué objetivos tienes? ¿Para qué la vas a utilizar? Es que me haya leído un libro y ya pueda hacer un cuestionario, es como si después de lo que ha dicho Araceli hoy, pues cogiera yo mañana y me fuera a un equipo de baloncesto y dijera, venga chicos, que voy a interpretar yo los datos de... Hay que tener un poquito las ideas claras y más en esta situación, que estamos hablando de temas que están generando pues, estrés, miedo, ansiedad, que son temas importantes dentro de la psicología, ¿vale? Si aparecen síntomas que no entendemos, porque no tenemos por qué entenderlo, porque podemos saber escuchar, podemos dar buenos consejos, o no son compatibles con el trabajo que realizas, no trates de llevarlo a cabo tú solo. Hay que contar con el profesional adecuado. Es importante tener en cuenta que las emociones pueden retrasar la recuperación, la evolución y hasta pueden incidir en las lesiones de un deportista, ¿vale? Para finalizar, 2 cosas. Primero, a nivel personal, pues como la selección española siempre ha sido, ¿no?, una selección abanderada, querida, ha sido una selección, ¿no?, que
que ha tirado para adelante, ¿no? Y con sus triunfos, con sus historias, a lo mejor tendríamos que cambiar la visión esa del miedo, la visión esa que ya os digo que es un porcentaje el que lo está presentando, otros no, por a lo mejor convertirnos en una misión, seguir haciendo camino en esas huellas que queremos hacer, pero sobre todo a lo mejor tenemos los deportistas o la gente relacionada con el mundo del deporte en este momento coger el testigo. Yo creo que los sanitarios, la gente que ha estado ahí en primera línea durante estos meses han hecho un trabajo fantástico y a lo mejor nos toca ahora al tema a los deportistas coger el testigo y hacer un trabajo también a nivel social para generar, transmitir a la sociedad que se puede, transmitir a la sociedad vamos a salir y vamos a hacerlo bien, transmitir a la sociedad podemos jugar a baloncesto o a fútbol sin que pase nada, haciendo las cosas en condiciones. Yo creo que desde el mundo del deporte podemos hacer o podemos transmitir grandes cosas, ¿vale? Me vais a permitir un comentario personal, porque si no lo hago no me quedaría a gusto, ¿vale? El psicólogo normalmente puede entrar en estas situaciones como solucionador del problema, ¿no? O para ayudar a solucionar estos problemas, pero lo que la verdad es que todavía sigue siendo o se desconoce es que el psicólogo en el deporte es un aliado de la mejora y optimización del rendimiento. No solo en la parte del entrenamiento mental, como también hablábamos, Fernando, en la parte de la neuroplasticidad o del neuroentrenamiento para poder trabajar con los readaptadores, con los fisioterapeutas, con los propios entrenadores para un poco preparar ciertos entrenamientos para el tema de aprendizaje, de desarrollo, etcétera, ¿vale? Y con esto ya sí que termino con la frase de Mandela, que ya es la que me ha inspirado para la parte personal, que el deporte tiene la capacidad de cambiar el mundo. Así que si tenéis dudas, preguntar. Muchísimas gracias y como estos días hemos estado aplaudiendo a las 8, pues un aplauso para la asociación por haber montado una charla tan estupenda y maravillosa como esta y como la anterior. Y que sigáis en ello, que es un buen trabajo el que estáis haciendo. Muchas gracias, Toñi. Más que una pregunta, una afirmación mía. Los deportistas forman parte de la sociedad y son personas normales. Algunos son personas normales con mucho dinero, ¿sabes? Todos tenemos miedo. Mi gente del hospital, muchos de ellos, cuando entraban por la mañana, lo primero que hacía era tomarse un Lexatin, porque estaban acojonados, ¿sabes? Pero son cosas que hay que hacer. Y hay una cosa que me ha gustado mucho de lo que tú has dicho, que es que los deportistas que tienen un reflejo social importante, deberían hacer un esfuerzo por dar a la sociedad tranquilidad, empuje, cosa que no sé hasta qué punto lo están dando, ¿no? Algunos sí y otros no. Pero bueno, ese es otro problema. Me ha gustado mucho, Toñi, y felicidades. Y tengo una respuesta para Miguel Albanel, si estás por ahí, Miguel, de Franchek, que dice que te dé un buen abrazo. Yo no sé la relación que tienes con él, pero que no le toques las narices y que tú no sabes, y tú sabes perfectamente que no. Es por vía interna, que es que si era necesario tomarse el pulsioxímetro, haces un pulsioxímetro antes de cada entrenamiento o después de cada entrenamiento, simplemente. Bueno, nos queda hablar, que va a ser muy corto, del tema neurológico, porque yo no soy neurólogo, pero fue transmitiros un poco los problemas que la gente de neurología de varios hospitales grandes de Madrid están viendo de forma, no te diría con una prevalencia muy importante, pero que sí están viendo casos muy curiosos. Por ejemplo, bueno, ya sabéis lo típico de la anosmia y la falta de sabor en un porcentaje importante de pacientes infectados por el COVID. Incluso los médicos de la Seguridad Social, los médicos de cabecera, lo están haciendo como un diagnóstico prácticamente seguro de COVID, ¿vale? Hay un porcentaje muy poco elevado, pero que les preocupa porque habitualmente son gente joven, son los ictus, ¿eh? Los ictus con déficit, ¿vale? En el Ramón y Cajal, otro compañero mío, dicen que han visto un 1% de los ingresos han acabado con un ictus, ¿eh? Lo cual se encadena con el tema de los microtrombos y con la alteración de la coagulación y con la alteración del endotelio de los vasos, indudablemente. Por otro lado, también se han visto encefalitis por rotura de la membrana hematoencefálica, incluso con biopsias, con necropsias en las cuales el cerebro está inflamado, edematizado y con muchísimos parches de hemorragia.
Otra causa que no encuentran todavía la explicación es las mialgias, como ya vamos a decir yo, las mialgias, la fatiga, que dura incluso 2-3 meses. Con electromiograma normal, incluso con biopsia muscular normal. Ellos están seguros que hay una afectación del nervio en la transmisión neuromuscular, ahí en la placa, pero todavía no han encontrado, no han encontrado el virus ahí, no han encontrado el virus ahí. Y lo que más le llama la atención, y a mí personalmente también, es que se están encontrando con cierta frecuencia una parálisis del ciático popliteo externo, lo que provoca el pie equino, o el pie que no se puede levantar. Que no saben por qué se provoca, pero que a mí me resulta muy curioso, por experiencia personal, porque yo tuve, antes de todo esto, fue en noviembre, una neumonía fulminante, estuve en la UBI unos días y cuando salí de la UBI tenía una parálisis del ciático popliteo externo. Es una cosa curiosísima. No era un COVID, está claro, no era un COVID, las imágenes radiográficas no eran de COVID, pero sería otro virus de la familia, no lo sé, pero es verdaderamente curioso, verdaderamente curioso. Y en principio son los puntos de neurología que soy capaz de transmitiros. Posteriormente yo creo que es importante volver a hacer esto dentro de 6 meses para ver hacia dónde vamos. Yo por mí me comprometo a organizar esto dentro de 6 meses con un neurólogo y a lo mejor tener un virólogo y gente importante como vosotros para seguir viendo hacia dónde vamos, ¿vale? Os quiero felicitar a todos, daros las gracias a todos. Yo esta noche me acostaré sabiendo bastante más del virus de lo que sabía hoy por la mañana y felicitaros. Y también quiero felicitar a Gonzalo Baró, que sin él mi imagen no saldría aquí. Eso os lo aseguro, ¿vale? Y quiero que la asociación se dé cuenta, yo creo que se ha dado cuenta, de que este es el camino, de que este es un paso adelante, que tenemos que hacer no 2 reuniones de estas, sino la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, porque aparte de nuestro congreso tenemos que seguir manteniendo relaciones y tenemos que seguir creciendo científicamente. Aparte de nuestras relaciones personales, tenemos que seguir creciendo científicamente. Y por mi parte nada más, por mi parte muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros y ha sido estupendo, de verdad, y quiero repetirlo. Un abrazo a todos y nos vemos pronto, espero. Adiós, chicos. Gracias, Fernando. Gracias, hasta luego. Adiós.